para tener una duración de 2 horas. Eh, en un primer momento, los profesores Silva y Echavarría desarrollarán el tema y luego responderán a sus preguntas e inquietudes que les pedimos formulen a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. El profesor Rodrigo Silva Medina es abogado por la Universidad Central de Venezuela, máster de especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. El doctor Silva es profesor de pre y posgrado de la UCAP. Por su parte, nuestro profesor invitado, Ricardo Echavarría, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación, es abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra. El profesor Echavarría se ha desempeñado como investigador, profesor universitario, abogado, defensor y consultor en materia penal, además de ser conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. Ha sido editor de la revista Nuevo Foro Penal por más de 8 años y actualmente dirige los posgrados en Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. A continuación, los profesores Silva y Echavarría desarrollarán su exposición sobre la legítima defensa en la salvaguarda del patrimonio. Profesores. Hola, buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Pompilio, Luis Pompilio Sánchez. Eh, bueno, esta sesión abierta está dentro del marco de las clases de teoría del delito, de Derecho Penal Superior, que se imparte en el posgrado de la UCAP, en la especialización, por supuesto, de ciencias penales y criminológicas. Y bueno, esta clase abierta es un desarrollo posterior a lo que los alumnos ya han venido estudiando sobre los distintos elementos de la teoría del delito, los distintos elementos que integra la teoría del delito para alcanzar la punibilidad de un hecho. Habíamos empezado con la acción, o conducta o comportamiento, con la tipicidad y se ha hablado de manera introductoria en materia de las causas de justificación para, eh, mm, para poder verificar si acaso esta conducta típica lesiona o pone en peligro un bien jurídico. Entonces, estamos en el marco de la anticuricidad, en donde para verificar justamente esta lesión o puesta en peligro de bien jurídico, esta contrariedad al derecho, no basta con que el sujeto haya realizado una conducta que sea subsumible en algún tipo penal específico, sino que además hay que descartar la posibilidad de que hubiese alguna causa de justificación que permitiese que sí, que le permitiese a este sujeto eh, haber realizado esta conducta típica. En general, toda causa de justificación permite a la persona que realiza esta conducta típica obrar para conjurar o para enfrentar una situación de crisis no superable de otro modo. Esta situación de crisis es en la que se presenta este sujeto cuando hay dos bienes jurídicos en juego, dos o más bienes jurídicos en juego, y que se ha de resolver para que opere la causa de justificación en favor del interés preponderante. El Código Penal venezolano trae varias causas de justificación específicas. La primera de ellas, la más importante por su aplicación práctica y además por el desarrollo doctrinal que ha generado, es la legítima defensa, que es justamente el tema que nos va a desarrollar hoy el profesor Ricardo Chavarría.
La legítima defensa es muy importante porque allí el interés preponderante será siempre el de quien se defiende, obviamente, frente a una agresión. Ahora bien, las agresiones pueden tener distintos contenidos, distintas características, y eso es justamente uno de los temas de interés que trae la legítima defensa como categoría que descarta, como una categoría de excepción que descarta la regla de que toda conducta típica en principio es también antijurídica. Entonces, los temas relacionados con el concepto de agresión, con el alcance de lo que es una agresión, el contenido de una agresión, para que pueda generar la posibilidad de responder eh, conforme al derecho, es uno de los temas importantes que se pueden tocar. Además, la legítima defensa presenta importantes desafíos en lo que se refiere a la proporcionalidad entre la defensa y la agresión, lo que está muy vinculado, por cierto, con a la necesidad de la defensa y sus posibles excesos extensivos e intensivos. Asimismo, no son menos relevantes los problemas derivados del requisito subjetivo de la legítima defensa, a saber, conocer la agresión y querer defenderse, sobre todo porque cabe la posibilidad de que quien pretenda obrar permisivamente se equivoque. Estos son todos temas en fin, eh, podemos ver que a pesar de que la legítima defensa es una causa de justificación que ha sido muy estudiada por la doctrina, ello no obsta a que la realidad de la vida presente en muchas ocasiones situaciones, de hecho, que desafíen, que ponen a prueba los requisitos objetivos y subjetivos para que opere esta causa de justificación. Uno de estos casos podrían ser los llamados fleteos y las posibles reacciones que se pueden realizar frente a ellos. Y aquí entonces es cuando sobre este tema se va a desarrollar la ponencia del profesor Ricardo Chavarría, que como lo señaló el profesor Luis Pompilio Sánchez, es doctor en Derecho y desde que hizo su tesis doctoral hasta la actualidad se ha ocupado por temas vinculados con el derecho penal, sobre todo en su vertiente económica, mediante diversas publicaciones. Seguramente aprenderemos todos mucho de su trabajo. Entonces, sin más dilaciones, le cedo el micrófono al profesor Ricardo Chavarría. El profesor. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los profesores Luis Pompilio y Rodrigo Silva por esta amable invitación a compartir con ustedes un rato hablando del tema que ya les anunciaba. Eh, Rodrigo, sobre legítima defensa y situaciones de fleteo. Quiero nuevamente pues reiterar, darle las gracias por esta invitación. Yo me siento en lo personal muy contento y muy honrado de poder participar en, en este conversatorio o en esta presentación de este tema con personas pues, tan cercanas, en particular Rodrigo, a quien tuve el privilegio de conocer y estar un buen tiempo durante nuestra estancia de realización de la tesis doctoral. Entonces, personalmente es de verdad un gusto para mí estar aquí. Espero que estas consideraciones pues sean de provecho para ustedes y también, como ya lo anunciaba Rodrigo, pues también lo sean para mí. Yo creo que no obstante, pues la situación mediada, pues digamos por la tecnología, pues puede hacer que la interacción sea menos intensa la que podríamos tener directamente en un aula de clase. No obstante ello, espero que a través de algunas preguntas por parte de ustedes o la intervención que puedan y quieran hacer, pues este tiempo sea, repito, de interés para todos ustedes y también lo sea para mí. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación con la que me gustaría ir hilando las consideraciones que voy a hacer eh, para explicar a qué me quiero referir concretamente. Como bien lo anunciaba Rodrigo, se trata de hacer relación a dos temas particularmente interesantes. Uno de parte general del derecho penal, que es el que toca
con la situación de legítima defensa como causa de justificación o que puede anular la antijuridicidad dentro de todo el análisis dogmático del delito, pero también hacer relación a un aspecto de parte especial. Yo en particular he estado interesado en ir hilando elementos de parte general y de parte especial, sobre todo a partir de reflexiones que tocan fundamentalmente con mi actividad docente. Yo me desempeño, como ya lo advertían los profesores Luis Pompilio y Rodrigo, como docente de Derecho Penal en la Universidad de AFIT en Medellín, y me corresponde, entre otras asignaturas, el curso de penal especial o de parte especial. Y no es inusual encontrar en ocasiones que cuando empezamos a discutir algunos de los problemas de la parte especial del derecho penal, pues estos necesariamente convocan discusiones de la parte general, pero resulta difícil que los estudiantes empiecen a hacer hilación entre uno y otro ámbito del derecho. De tal manera que en algunas ocasiones, pues los temas de parte general, digamos, quedan clausurados una vez termina el proceso de formación de la parte general y llegan a parte especial, digamos, con una cierta tabula rasa. Esa situación me parece en lo particular pues preocupante porque creo que la parte general está al servicio de la adecuada interpretación y aplicación de la parte especial y los problemas se alimentan mutuamente. Hay problemas de parte especial que implican también una toma en consideración de asuntos de la parte general y viceversa. Entonces, mis reflexiones, como ya lo advertía el profesor Rodrigo, efectivamente tocan con un aspecto de la parte general, en particular la legítima defensa como causa de justificación, pero intento presentarla a la luz de problemas de la parte especial. Y estos problemas de la parte especial a los que me quiero referir tocan concretamente con las situaciones que en Colombia y particularmente en Medellín, que es la ciudad donde yo vivo, han sido denominadas como situaciones de fleteo. Mm, Yo intuyo que será un término, digamos, coloquial, porque a veces cuando he conversado con colegas también colombianos, no en todos los lugares en Colombia tienen el mismo nombre, entonces quizás al hilo pues, de mis consideraciones, si cualquiera de ustedes quisiera eh, enseñarme cuál es el término al que se puede referir con este caso en particular en Venezuela, pues estaría muy agradecido. Pero la idea, repito, es que podamos empezar a hacer esa hilación entre asuntos de la parte general a la que ya me he referido, que vamos a tratar, y asuntos de la parte especial, que es concretamente las situaciones de fleteo que ya me voy a permitir introducir. En consecuencia, pues dicho esto, mi presentación pretende ir un poco digamos, a medio camino entre un asunto solo de parte general o un asunto solo de parte especial, con lo cual ese objetivo, pues probablemente tendrá, y espero que ustedes también lo entiendan así, digamos, como elemento positivo, permitir esa hilación entre asuntos de una y otra parte del derecho penal que necesariamente en mi sentir deben estar conexos, pero probablemente tendrá el bemol de restarle, digamos, como profundidad a consideraciones o solo de parte general o solo de parte especial. De todas maneras, y a través de las preguntas que ustedes amablemente tengan por hacer, pues quieren que se profundice o hagamos un punto particular en algunos de estos aspectos, en mi capacidad si lo, lo da, pues obviamente estaré en condiciones de hacerlo y con gusto de hacerlo. Muy bien. Entonces, dicho esto primero, pues ya les advertía, pues la idea es trabajar sobre legítima defensa del patrimonio con una consideración particular en lo que llamamos casos de fleteo. Eh, Entiendo que en este momento deben estar viendo mi presentación. Y yo, para ambientar concretamente estas situaciones, les voy a presentar dos videos cortos que tienen que ver con noticias de medios de comunicación, particularmente en la ciudad de Medellín, donde se hace mención a estas situaciones de fleteo. Entonces, si me permiten un momento, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir una pantalla donde tengo ya los dos videos para... Muy bien. Entonces, este es el primero de ellos. Creo que va a estar con el audio, ya lo habíamos hecho una prueba. Si acaso no me escuchan o no escuchan la transmisión de la noticia, les pido el favor bien al profesor Rodrigo o al profesor Luis Pompilio que me lo hagan saber.
También les contamos que 2 nuevos casos de hurto de modalidad fleteo se registraron en las últimas horas en Medellín. Uno de ellos ocurrió en la avenida Regional a la altura de la calle 30, cuando los ocupantes de una moto le arrebataron a los ocupantes de una camioneta gris sus pertenencias. Las autoridades ya identificaron las placas de la motocicleta Yamaha en la que los delincuentes escaparon. Un segundo hecho ocurrió en inmediaciones del Centro Comercial El Tesoro, en El Poblado, cuando 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta boxer intimidaron a la pasajera de un vehículo blanco y le arrebataron un bolso con sus pertenencias. Ambos casos, grabados por ciudadanos que se movilizaban en otros vehículos, están en poder de las autoridades. Los videos son analizados por expertos para lograr la plena identificación de los culpables. Cambiamos de tema también para contarles sobre lo que ocurrió en las últimas horas en el sector de Guayabal, en el occidente de la ciudad de Medellín. Un nuevo caso de fleteo. Miren ustedes las imágenes, cómo 2 hombres en una motocicleta se bajan e intimidan a los ocupantes de una camioneta. Lo que nos informan las autoridades es que al parecer ya los elementos fueron recuperados y también informan que 48 celulares que habían sido hurtados en la ciudad de Medellín han sido recuperados y serán entregados a sus propietarios. Información que registramos desde la ciudad de Medellín. Sebastián Palacio. Bien, bueno, estas 2 noticias dan cuenta de situaciones que, particularmente en Medellín, como ya les advertía, han sido denominadas como situaciones de fleteo. Son particularmente llamativas, como ustedes ven, pues obviamente muchas de estas situaciones son captadas por distintos ciudadanos a través de teléfonos celulares que inmediatamente se ponen a disposición en redes sociales. Entonces causan mucho temor en la colectividad. No es inusual que el alcalde de turno empiece a escribir trinos en X sobre la situación de este tipo de fleteos. Entonces pues genera una polémica importante, polémica que en muchos casos también está enmarcada por consideraciones ya de orden jurídico que probablemente puedan no adecuarse a los estándares, digamos, de una interpretación medianamente racional de la legislación penal, pero también al margen de eso, que ya es pues muy llamativo y son situaciones que, insisto, dan cuenta de una polémica importante a nivel de medios de comunicación y redes sociales, también se presenta en la gran mayoría de los casos una respuesta muy violenta por parte de ciudadanos frente a los autores de estas conductas de fleteo. Situaciones que, como vamos a ver en los casos que yo quiero proponerles para analizar, digamos, el contexto de la situación de legítima defensa y del hurto, pues han conllevado en ocasiones a la muerte de los fleteros, bien porque las víctimas de estos delitos están armados, entonces responden también con suma violencia a las agresiones de los fleteros, por hablarlo coloquialmente, o cuando no se produce la muerte de los fleteros, se producen en muchas ocasiones lesiones graves contra la integridad corporal de los fleteros. Entonces, ese tipo de reacciones, digamos, sumado a la situación de polémica y de discusión a través de redes sociales, pues, insisto, lleva a plantear dudas sobre la propia legitimidad en muchos casos de la reacción por vía de la legítima defensa o de los criterios de proporcionalidad que se pueden utilizar o que se pueden plantear para responder a este tipo de agresiones por parte de los llamados fleteros, cuando no, muchas situaciones también que resultan problemáticas y que tocan con algunos de los aspectos probablemente más polémicos con la legítima defensa y son posibles situaciones de error sobre la naturaleza de la agresión de la que están siendo víctimas las víctimas, digamos, de este tipo de fleteros, entre otras circunstancias. Entonces, bajo la idea de esta situación problemática que les repito, se presenta regularmente en Colombia, la idea es poder hilar las consideraciones relativas al hurto o a cómo podemos
clasificar esta modalidad de hurto con las situaciones de legítima defensa. Entonces, comencemos por lo primero, en relación con la parte especial, ¿qué podemos decir de estas situaciones? Como ya ven en los medios de comunicación, y así se hace, aunque no hemos expuesto aquí redes sociales, pero también se hace regularmente a través de las redes sociales, estas situaciones son calificadas por la opinión pública como situaciones de fleteo. Obviamente en el Código Penal, ustedes ya lo podrán intuir, pues no hay nada en el Código Penal colombiano que se refiera a estas situaciones con el nombre de fleteo. Si acaso nosotros podemos hacer una adecuación típica de este tipo de conductas, creo que la adecuación que conforme a la legislación penal colombiana se puede hacer es calificar estas situaciones como delitos de hurto y delitos de hurto que podrían estar, yo creo que en la buena parte de los casos, agravadas y calificadas. Y explico esto último. En Colombia, en relación con el delito de hurto, tenemos dos grupos de circunstancias que permiten cualificar el hurto simple. Uno, que el legislador colombiano ha llamado circunstancias de calificación del hurto, que vienen a referirse, grosso modo, a muchas de las situaciones que otra legislación califica con el nombre de robo. Nosotros en nuestra legislación tuvimos también la figura del robo, hoy no está tipificada con ese nomen iuris, se habla de hurto calificado y tenemos situaciones que propiamente se adecúan a la terminología regular en esta materia, que es hablar de circunstancias agravantes. Entonces, reitero, tenemos un hurto simple que está previsto en el artículo 239 del Código Penal y dos conjuntos de circunstancias que vienen a agravar este hurto simple. Unas, insisto, que el legislador colombiano califica con el nombre de calificantes, hurto calificado, que vienen a referirse a las situaciones tradicionalmente denominadas de robo y otras propiamente denominadas ya así agravantes. Yo creo que en un ejercicio de adecuación típica de los hechos que, por ejemplo, acabamos de ver a través de las noticias, este tipo de comportamientos pues, pueden ser calificados como situaciones de hurto que tanto pueden agravarse como calificarse. En relación con las agravantes, que son las que están previstas en el artículo 241 del Código Penal, esa circunstancia de agravación podría venir dada por la presencia de dos personas que se reúnen para cometer el delito. Y en relación con la calificante, que es además un aspecto que luego veremos en la presentación, puede llegar a ser polémico en relación con la legítima defensa también y con algunos elementos de la legítima defensa, es que la calificante vendría dada por el ejercicio de la violencia para el apoderamiento de la cosa como verbo rector o como conducta típica del delito de hurto. Ese ejercicio de violencia, el legislador colombiano en relación con el hurto no hace unas aclaraciones pues, precisas de qué tipo de violencia se puede presentar, pero conforme lo ha aceptado, lo viene aceptando de manera medianamente pacífica la jurisprudencia y la doctrina, son ejercicios de violencia que tanto pueden venir dados por el ejercicio de una violencia de naturaleza física como de naturaleza psicológica, amenazas, etc. Y además, tanto puede calificar la violencia como elemento para calificar, valga la redundancia, el delito de hurto, cuando esa violencia se realiza para apoderarse de la cosa o inmediatamente después del apoderamiento para asegurar el producto o la impunidad del delito. Entonces, en general, si nosotros tomamos la figura de la regulación del hurto con sus circunstancias de agravación y de calificación, yo creo que nos permiten adecuar típicamente las situaciones que en Colombia y particularmente pues en Medellín y en Antioquia se califican como de fleteo y que, insisto, y aquí cerrando una primera parte de la exposición, tantos comentarios generan en redes sociales y demás, y que ya pretendo mostrar, nos presenta algunos problemas interesantes al momento de unir o vincular elementos de la parte general con la parte especial del derecho penal. Me voy a referir, grosso modo, a tres problemas que se han presentado en la práctica al momento de reconocer o discutir sobre la presencia de legítima defensa en relación con esas hipótesis de hurto que antes hemos contextualizado incluso a través de esas dos noticias que miramos al principio. El primer problema que se presenta es el problema que yo he venido a calificar o a denominar, que se le podría dar pues cualquier otro nombre,
de coherencia sistemática entre el momento consumativo del hurto y la actualidad de la agresión, siendo la actualidad un presupuesto para el ejercicio de la legítima defensa. Me voy a remitir muy brevemente, por ejemplo, a uno de los videos que vimos, pero ahora lo vamos a presentar también con un caso en particular, que en muchas ocasiones los fleteros, una vez arrancan en la moto, como es usual que ocurran este tipo de delitos, a los que ya insisto, pues llamamos aquí fleteo, una vez arrancan, la persona víctima del delito responde para evitar que se lleven los objetos pues, que estos han cogido en ese momento. Pues bien, en muchas ocasiones a la situación de los fleteros, es decir, de los sujetos activos del delito de hurto, se les ha condenado por delito de hurto consumado, incluso pues reconociendo o bien la circunstancia de agravación a la que hacíamos antes mención o la circunstancia de calificación que también mencionamos, es decir, la presencia de dos o más personas o la presencia de o el ejercicio de violencia para el apoderamiento. Pues bien, esa situación de la consumación del hurto e incluso el reconocimiento expreso a través de sentencias condenatorias de esa consumación propone un primer problema y es si eso se aviene adecuadamente con la exigencia de la legítima defensa en el sentido de que la agresión debe ser actual o inminente según la regulación colombiana. Entonces, ese será un primer problema que ya lo vamos a presentar a través de un caso en particular. Un segundo problema al que quiero referirme tiene que ver con el problema del error en relación con los presupuestos objetivos de la situación de justificante o la causa de justificación. Y lo denomino así, haciendo referencia a lo siguiente: las víctimas del delito, creyéndose amenazadas o en peligro de lesión o muerte y sin consideración al ataque al patrimonio, se defienden causando lesiones graves o la muerte de los fleteros. Ello permite preguntarse sobre la existencia de una agresión como presupuesto para el ejercicio de la legítima defensa. Aquí también vamos a hacer mención a otro caso de fleteo. Obviamente, aquí puede haber una cierta duda o algunos de ustedes podrán estar pensando de que cómo estamos hablando de un presupuesto erróneo sobre los elementos objetivos de la justificante cuando justamente estamos partiendo de la base de un delito de hurto, entonces ya tendríamos elementos suficientes y en ese sentido pues no habría ningún error por parte de ustedes si se lo están preguntando para hablar de una situación de legítima defensa. Pero lo cierto es que se presentan casos, y uno de ellos es el que vamos a mencionar también más adelante, donde una de las víctimas del delito de hurto en esta modalidad de fleteo responde violentamente frente a los agresores, es decir, frente a los fleteros, pero no sobre la base de querer proteger su patrimonio, porque expresamente no lo dicen los hechos del auto al que nos vamos a referir de la corte, pero sí lo dice el auto en su contenido, que cuando se defiende la víctima lo hacía sobre la base de pensar que estaba siendo objeto de una agresión contra su vida, que si hubiera sido simplemente su patrimonio, pues él habría entregado lo que le pedían y que eso no habría generado de su parte pues ninguna reacción, pero que la reacción se explica sobre todo sobre la base de esa creencia errónea que él tenía de ser agredido en su vida o la vida de sus ocupantes con los que él estaba en el carro y no frente a su patrimonio. Entonces hay una situación problemática que me quiero referir a ella como segundo problema, pero también porque en muchas ocasiones, si no las más de las veces, los fleteros utilizan armas que no son reales simplemente para intimidar como elemento para poder asegurar la realización del delito de hurto, pero armas que no son potencialmente idóneas para causar una agresión ni a la vida ni a la integridad personal. Entonces vamos a plantear también, grosso modo, ese segundo problema. Y el tercer problema tiene que ver con los límites a la defensa del patrimonio económico. Y básicamente aquí la pregunta sobre la que ahondaremos, pero un poco, porque esto es un tema pues complejo, simplemente quiero plantear como un primer elemento para considerarlo, es si es posible matar justificadamente vía legítima defensa para proteger el patrimonio económico. En concreto, en relación con los problemas que nos hemos planteado, si es exigible a la víctima del fleteo huir, si esta es una forma idónea de defensa, o si cabe una legítima defensa para proteger el patrimonio económico y si esta puede tener entonces, digamos, la potencialidad, como ocurre regularmente, y ya les había dicho, en muchos casos donde los fleteros terminan siendo pues víctimas de
agresiones, de una respuesta agresiva por parte de la víctima que lleva a la propia pérdida de la vida del fletero. Entonces, vamos al primer problema, que es el problema de coherencia entre la consumación del delito de hurto y la legítima defensa. En concreto, este problema es el que se les compartió en uno de los documentos en los que yo participé conjuntamente con la profesora Susana Escobar en relación con un comentario a los hechos que se plantearon aquí en Medellín y que vienen a, digamos, a dar cuenta de este problema en concreto. Para ponerles un poco en contexto, si alguno de ustedes no pudo leer el artículo, de lo que hablamos es de una situación de fleteo en los mismos términos que lo veíamos con los videos y que antes lo hemos caracterizado a través de la tipificación de ese comportamiento. Pero el problema, para explicarlo ya en concreto a lo que queremos llegar, es que los fleteros, en el momento en que reciben el objeto por parte del conductor del vehículo, en la situación de fleteo tal y como le hemos comentado, y ellos aprovechan, digamos, el momento en que el semáforo estaba en rojo para solicitarle los objetos al conductor del vehículo. Una vez cambia el semáforo y tienen los objetos, los conductores de la motocicleta, es decir, los fleteros, emprenden la huida e inmediatamente después el conductor del carro, que era además una camioneta Toyota, pues, de dimensiones grandes, arremete contra ellos, los atropella y se producen gravísimas lesiones a los fleteros, en particular uno de ellos. De hecho, en los medios de comunicación luego pues se acreditó y pues en fallos judiciales pues uno de los fleteros perdió la pierna como consecuencia pues del atropello producto pues de la respuesta por parte de la víctima. A estos dos fleteros, en el caso particular que estamos mencionando y del que ustedes tenían este artículo, los condenaron por hurto consumado en ambos, reconociendo, si no recuerdo mal, no tengo aquí en este momento a mano la sentencia, pero reconociendo que se daban las circunstancias a las que nos hemos referido, tanto la calificante de violencia como la agravante de dos o más personas. Pues bien, una primera pregunta entonces que surge a la luz de este hecho es que si nosotros miramos la regulación que en Colombia está prevista sobre la legítima defensa, vemos que para que sea posible una respuesta en legítima defensa tiene que existir no solo una agresión, sino que esta debe ser actual o inminente. Por el momento dejemos de lado, aunque obviamente ustedes lo saben, es problemática la consideración sobre cuándo estamos en presencia de una agresión, si pueden ser tanto activas como omisivas, etcétera, pero dejemos por lo pronto pues de lado el problema de la existencia como tal de la agresión, demos por sentada su existencia a partir de la afectación al patrimonio, pero planteémonos el problema de la actualidad o inminencia de la agresión. Y en consecuencia, planteémonos como problema si el hecho de estar ya consumada la agresión al delito contra el patrimonio económico vía hurto calificado y agravado, era todavía posible el ejercicio de la legítima defensa o no era posible. De hecho, incluso lo que ustedes ven aquí entre comillas, que era el titular de una nota de prensa en Medellín, pues ya más o menos nos pone sobre alerta en relación con este problema. Si estamos frente a una vendetta, así lo llamaba el periodista en su caso, o si estamos frente a una situación de legítima defensa. Pues bien, si nosotros consultamos la jurisprudencia en Colombia y la doctrina en materia de consumación del delito de hurto, vemos que la polémica es mucha. No hay una consideración que ha venido siendo cada vez más, parece consolidada, una tendencia jurisprudencial, pero hay como cierto problema para establecer cuándo estamos frente a una hipótesis de hurto consumado. ¿En qué digamos, bajo qué óptica se ha venido moviendo nuestra jurisprudencia, que no coincide enteramente con la posición doctrinal en Colombia? Pues digamos, inicialmente, y así lo vemos en la primera redacción de la sentencia que yo les presento a ustedes, que es una sentencia ya con algunos años, de 1984, esta primera, la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, venía considerando que el hurto se perfeccionaba o consumaba en el momento en que la cosa mueble sale de la esfera de custodia del sujeto pasivo y entra en la esfera de dominio o custodia del sujeto activo y éste tiene la oportunidad, aunque sea por breve lapso, de disponer de la cosa. Entonces era una posición, digamos, en ese sentido,
donde se acotaba muy claramente el fenómeno de la consumación, tanto debía salir el objeto de la esfera de custodia del sujeto pasivo y entrar a la esfera de custodia o dominio del sujeto activo y este poder disponer de ella. Sin embargo, jurisprudencia más reciente, como es la que ustedes ven posteriormente en las dos menciones de sentencias del año 2016 por parte de nuestra sala penal, vienen, digamos, ampliando el fenómeno de la consumación en desmedro de la tentativa de delito de hurto. ¿En qué medida se viene haciendo esto? Y miremos, por ejemplo, la última de las notas que les presento aquí en la diapositiva. Dice nuestra sala penal, en sentencia de 2016, conforme con su descripción típica, el hurto se consuma cuando el autor o partícipe logran sacar de la esfera de dominio de la víctima la cosa mueble ajena para incorporarla en la suya. Sin embargo, esto que, digamos, puede dar todavía lugar a una cierta interpretación, luego viene confirmándose al hilo de distintas sentencias que basta simplemente que la cosa salga de la esfera del sujeto pasivo para incorporarla en la suya, pero que parece no necesariamente exigible y que requiera pues de prueba que haya efectivamente ingresado en la esfera del sujeto activo y éste pueda disponer de ella, como decía en su momento la sentencia de 1984. De manera que hurtos en los que probablemente dentro de la sentencia del 84 serían meramente constitutivos de tentativa de hurto, lo vienen siendo a la luz de esta nueva jurisprudencia como supuestos de hurto consumado. Si nosotros comparamos estas posiciones de la jurisprudencia con las de nuestra doctrina, y en este sentido pues me apoyo fundamentalmente en la monografía más reciente en la materia, que es la del profesor Fernando Velázquez, se mantiene en la doctrina una posición más cercana a la que en su día, en el año 84, defendía nuestra sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, una postura bastante más restrictiva en términos de consumación, dando un mayor nivel de juego a la tentativa. Es decir, solo habría consumación en el delito de hurto, no solo cuando la cosa sale de la esfera de protección de la víctima, sino que entra a la esfera de protección del sujeto activo y éste puede disponer de ella. Bueno, no, estaba, perdón, viendo aquí un comentario del doctor Pompilio. Muy bien. Bien. Entonces, a la luz de esta situación, en términos de cuándo se consuma el delito de hurto, y mejor aún, si sobre la base de estas últimas sentencias de la sala penal, nosotros consideramos, como se consideró en el caso que estamos tratando, que es el del artículo que ustedes tienen a su disposición, estamos frente a una situación de hurto consumado, pues si ello permite o no un ejercicio de legítima defensa, o si, como ya advertía el profesor Rodrigo, con su lúcida introducción, si aquí estamos frente a fenómenos de exceso en la legítima defensa. Bien, situaciones que puedan ser calificadas como un exceso extensivo o si eventualmente, lo que no creo tan posible, pues de un exceso intensivo. ¿Qué encontramos en relación con este problema del momento consumativo y la situación de legítima defensa? Tres posibilidades que yo creo que se nos presentan como naturales frente a este escenario. Una primera posibilidad pues sería decir, en la medida en que el hurto ya está consumado y la legítima defensa exige necesariamente que se trate de una agresión actual o inminente, pues no podríamos justificar el comportamiento de la víctima que intenta por vías o medios agresivos pues recuperar el objeto, pues como vemos en el caso al que nos estamos refiriendo. El señor, una vez los motociclistas arrancan en la moto, les tira el carro y les causa graves lesiones. Ahí la pregunta entonces si esa lesión, incluso la más grave de ella, la que hacíamos mención, que es con la pérdida anatómica de un miembro, un miembro inferior, una de las piernas la perdió el fletero, si eso podría quedar justificado vía legítima defensa, esa lesión corporal. Pues bien, en una primera posición, pues diríamos, no se puede justificar ese comportamiento vía legítima defensa en la medida en que la agresión ya estaba consumada y no se trataba de una agresión ni actual ni inminente. Una segunda posición, que es la que se defiende mayoritariamente, hasta lo que tengo entendido, en Alemania y que creo también en Italia y que la vemos reflejada, por ejemplo, en el texto de Roxin que vemos en este punto de la presentación, es considerar que aunque el hurto se encuentra consumado,
todavía es posible el ejercicio de la legítima defensa si en ese momento inmediato pues la víctima intenta proteger la cosa o recuperar la cosa. Y la última opción, que es la que a mí me resulta más adecuada, tanto para poder conjugar los requisitos de la legítima defensa con una, a mi juicio, adecuada interpretación del delito de hurto, es optar por la tercera alternativa posible, y es decir, en esas situaciones como las que nos estamos refiriendo en el caso que tratamos, no estamos frente a supuestos de hurto consumado, sino ante tentativas de hurto, en su caso calificado y agravado, que es, por ejemplo, la posición que en España, según entiendo yo, han sido, por ejemplo, defendidas o que lo vemos reflejado en el texto de Derecho Penal Parte Especial de Vives, Antón, Orts, Berenguer, Carbonell y Martínez Buján. Creo que esa es la tesis que, a mi juicio, mejor se aviene tanto, insisto, con una interpretación adecuada del verbo rector apoderarse, que supone no solo la salida del objeto de una esfera de protección o dominio, que es la del sujeto pasivo, sino que apoderarse significa realmente que el sujeto activo del delito logra tener poder sobre la cosa. Y ese ejercicio de poder, entiendo, se presenta sobre la base de un poder que permite el ejercicio de disposición. Pero si, si el fletero en ese caso no tiene la posibilidad de disponer de la cosa, sino que apenas está, digamos, realizando todos los actos necesarios para lograr ese apoderamiento, y esos actos necesarios suponen, obviamente, evadirse del lugar en el que previamente está logrando el ejercicio del apoderamiento, pues no deberíamos hablar como tal de un hurto consumado. Entonces, frente a esas tres alternativas, creo que en el caso, por ejemplo, que se presentaba y que tomamos como base para este primer análisis problemático del hurto y la legítima defensa, la opción más adecuada no sea ni negar el ejercicio de la legítima defensa sobre la base de una consumación, porque creo que no responde adecuadamente a la interpretación del verbo rector del hurto. Tampoco me resulta enteramente persuasiva la posición que dice, el hurto está consumado, pero puede haber un ejercicio de legítima defensa, porque creo que una interpretación en los términos de la justificante supone necesariamente que esa agresión sea actual, y sobre la base de una agresión consumada veo que puede ser problemático pues establecer que estamos todavía ante la posibilidad o ante la existencia de una agresión, y entonces me queda esa última alternativa que me parece más razonable y que permite sistemáticamente coordinar de manera, insisto, más adecuada la situación de legítima defensa con la situación del delito de hurto y en concreto con la consumación del hurto. Ese sería un primer problema. Paso al segundo de los problemas que les quería mencionar, que toca con los supuestos de error en presupuestos objetivos de la causa de justificación, también con situaciones de fleteo que han dado lugar fundamentalmente al problema que ya les advertía. En muchas ocasiones los autores de estos delitos de hurto, insisto, los que denominamos fleteros, no llevan consigo armas de fuego real, sino armas, digamos, que tienen la apariencia de ser un arma real, pero que efectivamente no lo son. Eso ocurrió específicamente en un caso que es un auto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que me voy a permitir leerles los hechos y hacerles una acotación que, si bien no aparecen los hechos, pues sí está en el texto del auto de la Corte. El auto, para quien lo quiera buscar, y si luego alguien quisiera leerlo, pues a través de mi amigo el profesor Rodrigo, yo con gusto se los hago llegar, es el auto 979 de 2018 de la Sala Penal de la Corte. Los hechos, tal y como los describe la sala, son los siguientes. El sábado 14 de enero de 2017, siendo las 2:30 p.m. aproximadamente, Andrés Roberto Echavarría Marulanda se transportaba en un vehículo de su propiedad en compañía de su novia, María Alejandra Rivera González, ocupante del puesto delantero derecho, de su mamá, Olga María, y sus hermanos Elena y Mauricio, quienes se encontraban en el asiento trasero. Mientras se esperaban el cambio de luz del semáforo ubicado en la calle 33 con carrera 50 en el barrio San Diego de la ciudad de Medellín, fueron interceptados por dos personas que se movilizaban en motocicleta: Franklin Antonio Morales Cardona, quien se ubicó al costado derecho del vehículo, y alias Muelas, por el izquierdo. Morales Cardona, de manera intempestiva, desde su rodante de placas LCX 440B
desenfundó un arma tipo revólver color plateado y desde la ventana entreabierta del copiloto apuntó a los ocupantes de la motocicleta, de la camioneta, perdón. Frente a este escenario, Echavarría Marulanda reaccionó inmediatamente y disparó contra el referido agresor, quien recibió el impacto de bala en el cuello que derivó en la pérdida de la sensibilidad y movilidad en sus extremidades, mientras que alias Muelas abandonó el lugar al ver la acción defensiva del investigado. Quiero anotar dos hechos que no quedan claros a partir de la lectura pues, de este supuesto fáctico, y es que la víctima del fletero, como ustedes ven en la nota de prensa que está en el margen izquierdo, era un fiscal de la ciudad de Medellín. Y entonces, dentro del auto, el fiscal menciona que por la naturaleza de los casos que a él le corresponde profesionalmente, pues, digamos, manejar, él creyó que todo esto era sobre todo una agresión contra su vida o contra la vida de los ocupantes, pero no una agresión contra su patrimonio. De hecho, expresamente, así se puede leer en el auto, él dice, si a mí lo que iban a hacer era a hurtarme, pues yo habría entregado lo que me fueran a pedir, pero pues no me habría puesto a disparar ni a hacer ese ejercicio pues de respuesta violenta, porque no justifica exactamente por qué, pero dice, pero yo lo hice simplemente porque pensé que se trataba de una agresión contra mi vida o contra los ocupantes, insisto, en razón de la situación laboral que tenía, que era fiscal en la ciudad de Medellín. Y otro hecho que no queda tampoco claro en los hechos, o que por lo menos en los hechos no se describen, pero que sí se hace luego en el auto, es que el arma de fuego que tenían los dos fleteros no era un arma idónea para causar una agresión ni contra la vida ni contra la integridad personal de los ocupantes del carro. Se trataba de una que incluso en el auto los fleteros denominaban mentirosa. Simplemente servía a efectos de generar la apariencia de ser un arma real, pero no era un arma real. El caso se resolvió a través de un auto de preclusión de la investigación, es decir, hace las veces o es el equivalente a una sentencia, digamos, de carácter absolutorio en la medida en que se cierra el proceso para el fiscal por la situación contra la integridad personal de uno de los fleteros, pero sin tener que llegar hasta la instancia de una sentencia. Aquí la pregunta entonces es si el fiscal reacciona sobre la base de la creencia de ser esta una agresión contra su vida y no contra su patrimonio, si era posible reconocer enteramente la situación de legítima defensa que se proponía o que llevó a cabo. Aquí obviamente entonces tocamos con otro de los elementos o de los presupuestos de la legítima defensa, no en su caso como en el anterior, sobre la actualidad o inminencia de la misma, sino si se trata de una agresión idónea para afectar la integridad o el bien jurídico penalmente protegido, en este caso pues del fiscal, es decir, la vida o la integridad personal. Como ven ustedes, en el auto, la sala penal optó por el reconocimiento pleno de la agresión y en consecuencia reconoció absolutamente la existencia de la causal de justificación de legítima defensa. Dijo que a pesar de que se trataba de un arma de fogueo, que no era un arma real, esta no impedía el reconocimiento pleno de la situación de legítima defensa en la que había actuado el fiscal Echavarría Marulanda, y en consecuencia, pues las lesiones causadas al fletero quedaban justificadas por esta vía. Yo creo que la lectura en este caso puede tomar un tinte distinto si nosotros atendemos a los fundamentos propios de la legítima defensa. Y perdonen, yo me voy a pasar un poco aquí en la diapositiva, un poco más adelante, donde tenemos algunos elementos de la legítima defensa para hacer mención de esta situación. Como ustedes bien saben, y así lo pudieron constatar en algunos de los artículos que también por conducto del doctor Rodrigo Silva les recomendé, y en particular me parece especialmente claro el texto del profesor Fernando Molina Fernández, la legítima defensa tradicionalmente se sustenta en la existencia de un doble fundamento. El fundamento de
la agresión o la lesión al bien individual y en consecuencia la defensa del bien individual que esté siendo puesto en peligro por vida del agresor y la defensa del ordenamiento jurídico. O en una posición que a mí me resulta en general más convincente y que actualmente ha sido defendida, digamos, bueno, quizás ya no tan actual, el texto del profesor Baldo Lavilla es un poco ya más viejo, pero a mí me parece que sigue teniendo obviamente plena vigencia y me resulta extraordinario, pero también en interpretaciones más recientes a través de traducciones del profesor Pavlik en Alemania o del profesor Bilenman en Chile, entiendo que la legítima defensa, si no compartimos la justificación que planteábamos antes, esa doble justificación, tanto por la agresión al bien individual o la defensa frente al bien individual y al ordenamiento jurídico, podemos establecer la justificante de legítima defensa a través de un ejercicio que permita modular dos elementos o dos pilares básicos, que son la autonomía individual y la solidaridad intersubjetiva. ¿A qué nos lleva esto? A que existe la posibilidad y la justificación o el fundamento de la justificación de legítima defensa cuando el agresor utiliza su autonomía de manera contraria a los intereses de un tercero a través de definir sus propios intereses mediante el ejercicio de una agresión, pero obviamente ello siempre estará limitado por la existencia de una solidaridad mínima por parte de la víctima de esa agresión que no puede responder de cualquier manera frente a ese ejercicio, digamos, de autonomía individual por parte del agresor. Esta, digamos, modalidad de justificación permite algo que a la luz de la regulación colombiana quizás no está perfectamente ni consolidada ni en nuestra doctrina ha interiorizado en la interpretación de nuestras causas de justificación, que es la posibilidad no de una situación, digamos, bipartita en las grandes modalidades de justificación frente a situaciones de necesidad, como son la legítima defensa y el estado de necesidad, sino una situación, digamos, que permite una tripartición entre legítima defensa y dos modalidades de estado de necesidad, justificantes ambos, el estado de necesidad defensivo y el estado de necesidad agresivo, de manera o tal y como se puedan ir comportando en la situación particular estos dos elementos, el de autonomía individual y de solidaridad intersubjetiva. Pero obviamente, tanto a través de esta justificación como de la justificación más tradicional, que es ese fundamento doble de justificación, la defensa del bien individual y la defensa del ordenamiento jurídico, siempre se plantea sobre la base de la existencia de una agresión. Efectivamente, una agresión o que bien ponga en evidencia la necesidad de defender el bien individual que está siendo atacado y con ello también la defensa del ordenamiento jurídico, o bien una agresión que dé cuenta de un ejercicio inadecuado de libertad por parte del agresor frente a intereses o bienes jurídicos del agredido. Entonces, en el caso que estamos planteándonos, la pregunta es si el ejercicio de una agresión que en principio la víctima considera va contra su vida y que por ello responde, pero que sin embargo no era así, permite digamos, el reconocimiento pleno de una situación de justificación, como lo hizo nuestra Corte Suprema de Justicia a través del auto que que yo les estoy mencionando. Pues bien, a partir de mi entendimiento del fundamento de la justificante y a partir de ese fundamento de la interpretación de la existencia de una agresión que entiendo debe ser idónea, creo que la respuesta que se ha venido dando en Colombia frente a estas situaciones de error pues no es adecuada y que no fue adecuada en particular tampoco en este auto de la Corte. ¿Por qué creo que esto es así? Por varias razones. En primer lugar, si nosotros miramos la regulación en Colombia sobre las exigencias que permiten hablar de una antijuridicidad conforme a la legislación penal, pues veremos que en Colombia, a pesar de algunas opiniones en contrario, que son minoritarias, pero pues no son menos importantes, y aquí me refiero concretamente, por ejemplo, a la posición del profesor Jesse Reyes Alvarado, la tentativa inidónea en Colombia no resulta punible. Es decir, solo resulta punible una tentativa que ponga efectivamente en peligro el bien jurídicamente protegido, tutelado por la ley, tal y como lo establece el artículo 11 de nuestro Código Penal. En consecuencia, si una agresión
que no es idónea, no representa posibilidad alguna de respuesta por vía del derecho penal, entonces una pregunta es si esa tentativa, que en principio no estaba orientada a la afectación de un bien como es la vida y la integridad personal en su caso del fiscal, y que además no lo era, no solo porque los pleiteros pues no era esa su finalidad, sino también porque el objeto que tenían no era idóneo para ello, pues la pregunta es si la respuesta que se daba a esta agresión, llamándolo así, por parte del fiscal, pues puede ser calificada de legítima defensa. Entonces, teniendo en consideración este elemento de la tentativa inidónea como tentativa no punible, yo tengo mis dudas que la respuesta de la Corte sea, en su caso, adecuada, porque, insisto, no se trata de permitir la justificante cuando el propio ordenamiento jurídico considera que allí no existe un ataque al bien jurídicamente tutelado por la ley en la medida en que no hay una idoneidad para lesionarlo. Entonces, cualquiera sea la fundamentación a la que nosotros optemos en términos de justificar la legítima defensa, como antes lo mostrábamos, y sobre todo digamos, la visión tradicional de una agresión al bien individual, pues aquí probablemente podríamos plantearnos problemas en términos del reconocimiento de esa agresión. Ahora, otra cuestión vinculada también a estas situaciones de error es qué pasa si la víctima, en su caso, en este caso el fiscal, pues reaccionaba pensando que lo que había era una agresión contra su vida o contra su integridad personal o la de los ocupantes del vehículo, su esposa y su familia, y que por ello fue que reaccionó de la manera que reaccionó. Entonces, en este caso entramos frente a una situación de error que tradicionalmente nuestra jurisprudencia viene calificando como error de prohibición, pero que sin embargo yo también aquí considero que se puede hacer una precisión conforme incluso con la propia lectura del Código Penal, y es que sin necesidad de optar por una fundamentación propia, digamos, de la teoría de los elementos negativos del tipo, sí es un error que nuestra legislación resuelve acomodando o asimilando esa situación de error a la situación de el error de tipo y resolviendo esa situación de error a la par de la regulación del error de tipo. En consecuencia, esta situación de error conduce o debe conducir, en mi sentir, no al reconocimiento de la legítima defensa como hizo la Corte en su caso, sino muy probablemente al reconocimiento de un error sobre un presupuesto objetivo, que en su caso era que la víctima actúa sobre la base de considerar que está siendo víctima de una agresión contra su vida, cuando no es así, que responde de la manera que responde, pero que responde sobre la base de un error, sobre la existencia de una agresión que realmente no se estaba produciendo frente a él, que era una agresión contra su vida. Obviamente, dadas las circunstancias en las que se plantea el caso, pues yo creo que probablemente no habría mayores inconvenientes o dudas en aceptar que se trata de un error de carácter invencible. Cualquier persona en la situación del fiscal pues habría pensado o se vería en la situación de creer que realmente iba a ser víctima de una agresión, probablemente también contra su vida, en la medida en que el arma tenía la apariencia de ser un arma real. Entonces la reacción del fiscal puede ser considerada una situación en error, pero un error en la que cualquier otro sujeto habría también incurrido, y en consecuencia la respuesta por parte del derecho penal no sea tampoco imputarle la lesión que sufre el fletero, pero no sobre la base del reconocimiento de la legítima defensa, sino sobre la base de la situación del error. Obviamente, frente a esta respuesta, pues ustedes se preguntarán, pues bueno, casi que llegamos en definitiva por caminos distintos a la misma conclusión. El fiscal en este caso, pues no va a responder por esa lesión personal, pues qué incidencia tenga que optemos por una u otra vía. Yo creo que esto tiene incidencias que me resultan importantes. Primero, permite deslindar situaciones reales de peligro a situaciones de apariencia de peligro, pero sobre todo que dada la situación de error en la que se encuentra el fiscal, pues esa situación de error, como lo ha planteado Waldo, solo afecta a quienes incurren en ese error y no a terceros. De manera que si hay un tercero que no está en error, pues obviamente no puede ampararse del error de la víctima, en este caso del fiscal, y actuar sobre la base de la existencia de un supuesto error cuando él no tiene ese error. Y en consecuencia, la manera como pudiéramos valorar la actuación de un tercero que no está en error no puede ser la misma que se ofrezca a quien sí lo está, es decir, frente a quien está en una situación de error, como en el caso pues, del fiscal.
Y queda un último punto que me parece pues relevante mencionar en este caso, y es que en ocasiones cuando se ha discutido en Colombia el uso de armas que no son reales para la realización del delito de hurto, pues se dice, no, es que aquí no hay una situación de inidoneidad porque usted puede, sobre la base de esa situación, calificar el hecho como un hurto calificado por el ejercicio de la violencia. Pero yo creo que aquí hay una situación que es importante diferenciar. Como la violencia para efectos del hurto bien puede tratarse de una violencia física o psicológica, en mi sentir, el que el arma no sea real no desnaturaliza esa situación como violenta a efectos de la calificación del hurto como calificado, como un hurto calificado por la violencia, en la medida en que eso genera una afectación en términos de libertad al sujeto pasivo para entregar los objetos, creyendo que lo que se tiene es un arma real, cuando no lo es, y creo que esa apariencia ya supone elementos suficientes para poder predicar ese ejercicio de violencia de naturaleza psicológica, pero que el hecho de que el arma no sea real, si bien permite configurar esa calificante del hurto, creo que no permite calificar una agresión idónea contra la vida, que era la situación en la que se encontraba, por ejemplo, el fiscal en el caso. En consecuencia, creo que la respuesta adecuada en este caso debía haber sido el reconocimiento de una situación de error, repito, y no de la plena justificación del comportamiento del fiscal. Y quiero proponer un tercer y último problema, el de los límites al ejercicio de la defensa contra el patrimonio. Este fue un tercer caso, también ocurrió en la ciudad de Medellín. Eh, Yo creo que uno después de esta clase, pues ustedes, si alguno se había planteado de pronto pasar unas vacaciones en Medellín, probablemente no va a quedar muy convencido. Tampoco es que esto ocurra todos los días. Si alguien quiere venir, pues eh, que no se sienta que entra pues a una zona de guerra, pero bueno, son las situaciones de nuestras ciudades. Bien, aquí se trata de dos atracadores, como ven en la noticia, que perdieron la vida cuando intentaron robarle a un ciudadano en el occidente de Medellín, que reaccionó con un arma de fuego y repelió su ataque. En este caso, el conductor del vehículo portaba un arma. Cuando es víctima del hurto de los fleteros, saca el arma, dispara y los mata. Y obviamente, pues en los hechos da cuenta que, tal y como se describen en los hechos, en este no tenemos una sentencia a mano, entonces se trata de una discusión, digamos, con el nivel de precisión que puede tener los elementos que simplemente se recogen por vía medios de comunicación, que lo único que iban era a hurtarle pertenencias al sujeto pasivo. Pues aquí el problema es cómo entender el tema de los límites a la justificante. Eh, entonces entramos a otro de los elementos propios de la justificante, es decir, si con el primer problema nos referíamos a la actualidad o inminencia, y en el segundo problema al problema de la propia existencia de una agresión, cuando esta puede ser o inidónea o idónea para lesionar los bienes jurídicos, aquí entramos al problema de qué bienes pueden ser defendibles y en qué términos pueden ser estos bienes defendibles. Pues bien, si nosotros miramos el primero de los problemas, qué bienes pueden ser defendibles, vemos que nuestra legislación en principio pues no hace una discriminación y por lo general la doctrina pues tampoco diciendo que haya unos que puedan ser defendibles y otros no, salvo obviamente que entremos a la defensa del Estado como tal, que obviamente en Colombia frente a ello la doctrina afortunadamente reacciona de manera pues contundente, dice el Estado no puede ser defendido, y yo creo que ustedes por la historia que puedan tener de Colombia pues verán o sabrán que esto pues se explica y que la reacción es apenas natural porque ello podría volver a justificar la existencia de grupos de autodefensa que tanto pues mal han causado en Colombia. Entonces es muy claro que nuestra doctrina, paralelamente con doctrina extranjera, dice no, el Estado como tal no se puede defender, pero bienes que pertenezcan al Estado y que sean equivalentes a bienes individuales pueden ser defendidos, patrimonio del Estado, y en relación con particulares, pues los bienes también de los particulares. Eh, entonces, en principio, pues no hay una diferenciación eh, más allá de esto que hemos puntualizado, de qué bienes son defendibles y cuáles no. Eh, pues bien, aquí la pregunta entonces es, frente al patrimonio, ¿qué podemos decir? Si se puede o no defender el patrimonio, que aparentemente entonces diríamos sí se puede defender.
pero ¿en qué medida? Y entra en juego otro de los elementos que el profesor Rodrigo mencionaba al comienzo, el problema o de la proporcionalidad o de la necesidad. Obviamente en este punto pues encontramos también una polémica, y sobre todo una polémica porque si nosotros consultamos legislación extranjera, vemos que no es usual que la legislación extranjera se refiera en los términos de la legítima defensa a la exigencia de la proporcionalidad. Ello se explica porque en la medida en que se trata de una agresión, que además debe ser una agresión injusta, como lo dice el Código colombiano y según veo también el Código venezolano se expresa en términos de una injusticia de la agresión o una ilicitud de la agresión, aquí el problema, y como ustedes quizás lo vieron también en el texto, por ejemplo, de Molina Fernández, el problema estriba en si esa agresión debe ser solo antijurídica o también debería ser no culpable. Pero lo cierto del caso es que sobre la existencia de una agresión, entonces se dice, bueno, los bienes pueden ser defendibles, eh, pero la existencia de esa agresión no propone pues un límite en términos de proporcionalidad. No hace falta que sea proporcional, como si es en principio exigible y necesario en el marco del estado de necesidad. Sin embargo, aunque no se propone un ejercicio propiamente de proporcionalidad, aunque el Código colombiano se ha hecho mención a ello, también la jurisprudencia y la doctrina pues, reacciona estableciendo una suerte de límites a la defensa del patrimonio. En el caso, por ejemplo, español es interesante porque en el caso español, hasta lo que alcanzo, pues sí, el Código Penal español se ha referido a este punto y dice que en caso de defensa de bienes se reputará agresión ilegítima del ataque que constituyan delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. Entonces, sí hay una suerte de limitación en relación con la defensa de los bienes y también, como ustedes pudieron haberse dado cuenta, y me remito nuevamente al texto de Molina Fernández, la discusión en Europa también plantea unos límites en términos de la defensa del patrimonio a partir del artículo segundo del Convenio Europeo para la Protección de Derechos y Libertades Fundamentales, donde se dice que nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente y donde también se establece en el apartado segundo del artículo segundo que la muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario en defensa de una persona contra una agresión ilegítima. Entonces parece claramente o puede derivarse de ello que hay una suerte de restricción a efectos de reconocer la legítima defensa para el patrimonio cuando ese ejercicio de legítima defensa produzca la muerte del agresor. En Colombia, y como yo lo advertí al comienzo, en buena parte de los casos se hace caso omiso absolutamente a esa discusión, se reconoce sistemáticamente la legítima defensa plena, incluso cuando eso produce la muerte de los fleteros, como en este tercer caso que estamos viendo, aunque se tratara simplemente de la defensa del patrimonio económico e incluso también cuando esa defensa del patrimonio es un patrimonio que no es muy representativo en términos del patrimonio general de la víctima. Si ustedes ven, de hecho, pues la foto ya es diciente, el conductor del vehículo que mata a los fleteros, pues ya miran el vehículo en el que se transportaba y lo que iban a hurtar era un celular y pues, una billetera, pero no era mayor cosa. Sin embargo, ya les digo, nuestra jurisprudencia pues, no plantea que en ese caso pueda haber como tal unas restricciones. Yo, sin embargo, creo que deberíamos aplicar una restricción que, como ya indico, no se plantea en el caso colombiano para efectos de limitar el ejercicio de la legítima defensa en esos casos. Y creo que ello puede darse sobre la base de entender que el fundamento de la legítima defensa, como explicábamos antes, debe reconocer necesariamente un mínimo de solidaridad o que bajo la justificación tradicional de la legítima defensa se tramita un poco a través de los llamados límites éticos sociales, de manera que no cualquier ejercicio de defensa sea posible en relación con bienes jurídicos que si bien permiten su defensa, sean bienes jurídicos que no, digamos, están a la altura de la agresión que produce la víctima, en este caso a través de la muerte del fletero. Obviamente, esto no supone una exigencia en términos de decirle a la víctima que huya. Esto también se ha planteado, pero pues
creo que no es posible esa exigencia en la medida en que obligar a la víctima a huir es necesariamente reconocer que esa agresión se está ya no solo dirigiendo al patrimonio como podría ser, sino por ejemplo también al ámbito de libertad de la víctima para ocupar un lugar en el espacio en que pues probablemente no quisiera ocupar. Quizás entonces en este caso la respuesta que a mí se me antoja como posible sea establecer una suerte de ejercicio extensivo o una defensa extensiva también que vaya más allá de las posibilidades del ejercicio de la defensa y que si bien no permite el reconocimiento pleno de la legítima defensa, pues sí permite una posible afectación en términos del grado de responsabilidad en el que va a incurrir el responsable pues, de actuar en legítima defensa tal y como lo ha hecho. Pues bien, yo con esto creo cumplir inmediatamente en esta primera parte una presentación de 3 supuestos que a mi juicio remiten a situaciones problemáticas en el ejercicio de la legítima defensa a efectos de defender el patrimonio económico. Entonces, yo quisiera concluir mi intervención en este punto y me gustaría, si fuera posible, que los participantes comenzáramos a partir de este momento una suerte de diálogo, preguntas y que incluso también, si así lo quieren, pues planteemos situaciones que puedan ser problemáticas en Venezuela y que nos puedan dar juego con los dos problemas que hemos propuesto, con la afectación al patrimonio y situaciones típicas de afectación al patrimonio y de legítima defensa conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Yo nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento por esta muy amable invitación y espero que haya sido de agrado para todos ustedes y que pueda generar pues un diálogo y un aprovechamiento a nivel científico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Echavarría, por tan interesante disertación, al profesor Rodrigo Silva por la iniciativa y su participación también. Estamos atentos a sus comentarios, pueden formular sus preguntas o intervenciones a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación por el chat y creo que si tienen disponible el en la sección participantes, el alzar la mano, les podemos desde acá activar su micrófono. Mientras formulan sus preguntas o manifiestan la intención de intervenir, quisiera recordar, informar que las prescripciones de nuestra especialización en ciencias penales y criminológicas estarán abiertas hasta el próximo lunes 24 de marzo. El proceso de postulación se realiza completamente en línea y toda la información sobre el programa, las prescripciones, requisitos y procedimientos está disponible en nuestra página web posgrado.ucap.edu.be. También, mientras los profesores atienden sus inquietudes, voy a copiar por el chat nuestra dirección de correo, donde pueden escribir en caso de querer solicitar alguna información específica. Estamos pendientes a las intervenciones. Al parecer no hay mucha intervención del profesor. Pues eso significa que todo quedó Sí, muy claro. claro, quedó todo muy claro. A mí solamente me gustaría un poco al margen, ¿no? Obviamente al margen, es como que comentarle al profesor Ricardo que en Venezuela el tema cuando se considera consumado estos delitos de apoderamiento ha sido como en Colombia objeto de debate y más o menos han seguido la misma línea, pero creo que nosotros nos hemos pasado a 2 pueblos más allá. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hablando, sí es verdad que hemos acogido la tesis hasta, digamos, 2003, 2005, la tesis según la cual se requiere cierta posibilidad de
o potencialidad de disponibilidad de la cosa para que se consuma el delito. En Venezuela, como usted sabe, hablamos de hurto y hablamos de robo, pero ambos son delitos de apoderamiento. Eh, Sin embargo, a partir de estos años, hay una sentencia incluso de la Sala de Casación Penal, la número 205 del 17 de mayo de 2005, en la que se cambió el criterio y se indicó que se consumaba el hecho cuando el sujeto activo hacía la cosa, agarraba la cosa, es decir, la vieja tesis de la aprehensión rei del derecho romano. Entonces, con ello, mató cualquier posibilidad o sea, convirtió al hurto y al robo en delitos de mera actividad prácticamente y mató la posibilidad de una frustración, por ejemplo, en este tipo de delitos. Claro, seguramente en ejercicio de un cierto populismo penal, eh, el, el- en este caso la Sala de Casación Penal estaba pensando en las víctimas, pero estaba pensando en víctimas digamos, del desapoderamiento. Pero claro, no tomé en cuenta lo que estaba comentando el doctor Ricardo Chavarría, que con ello le está quitando la posibilidad de reacción a la víctima. Convertiría la reacción posterior a ponerle la mano en la cosa, cualquier reacción que pudiese acometer la víctima defendiendo su patrimonio, lo podría convertir en venganza, porque se realizó con posterioridad a el momento consumativo del hurto robo. Entonces, supongo que digamos que el juzgador no previó estas consecuencias y bueno, hasta ahora el Ministerio Público sí que ha tenido la posición un poco más, digamos, no ha sido tan radical. eh, Habla de simplemente cuando hay un cambio de- cuando la cosa pase desde la esfera de disposición de la víctima, pase a a la esfera del agresor. Pero bueno, pero las sentencias hasta el radio, hasta lo que yo tengo conocimiento, no ha cambiado el criterio de la Sala de Casación Penal. Ah, Yo, Hay una ¿Alguna pregunta de intervención? Carlos Guerra. Si me permite, doctora Chavarría, la voy a leer para que los demás participantes puedan conocerla. Carlos Guerra le dirige una pregunta al profesor Echavarría. Dice, noto que la figura del error está tipificada en el ordenamiento jurídico de Colombia y es tratada por la jurisprudencia. Mi pregunta es si podría profundizar respecto a cuando una persona que es víctima del hurto por miedo agrede a su agresor y éste sale con lesiones graves. ¿Qué avances al respecto hay actualmente en Colombia? bien, Carlos, efectivamente, como lo dices, sí tenemos una previsión expresa en el Código Penal de las situaciones de error. Nosotros tenemos esta regulación en el artículo 32 del Código Penal y viene a decir exactamente lo siguiente. Numeral décimo. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. En mi sentir, Carlos, y yo creo que hay una interpretación, digamos, amplia en Colombia en ese mismo sentido, se regula tanto la situación del error de tipo, error sobre elementos objetivos del comportamiento típico, o el error sobre el presupuesto de la justificante en su caso de legítima defensa. Y en ambos casos la respuesta por parte del ordenamiento jurídico es equivalente. Si ese error es invencible, la conducta no conlleva responsabilidad penal. Si ese error es vencible y la conducta está prevista en su modalidad culposa, se puede sancionar por vía del delito culposo.
Aquí las discusiones se han planteado porque, por ejemplo, la Corte sigue hablando de situaciones de error de prohibición. Yo creo que técnicamente debería hablar como tal de una situación de error de tipo, pero el tratamiento claramente pues es el del error de tipo. Ahora, tú incluyes en tu pregunta una situación, digamos, adicional a esto, y es que la víctima del hurto por miedo agrede a su agresor y ésta sale con lesiones graves. Yo creo que aquí probablemente se puedan plantear dos situaciones, Carlos, que se me antojan a primera vista eh, con tu pregunta. Una es si hay posibilidad de reconocer la situación justificante de legítima defensa, y otra es la situación que pueda afectar al ámbito de la culpabilidad de esa víctima del hurto cuando está reaccionando en una situación de miedo. Mi impresión frente a esta pregunta sería la siguiente, Carlos, y la respuesta viene a ser de la siguiente forma. Es decir, la justificante permite calificar el comportamiento como no antijurídico. Perdóname un momento. Perdón, ya. Eh, Independiente o no de esa situación de miedo. Es decir, si la víctima obra y ese obrar es un obrar que puede marcarse dentro de la justificante, eso ya supone que entonces su comportamiento no sea en contra del ordenamiento jurídico, no sea antijurídico. La situación de miedo, en la medida en que viene a ser objeto de discusión posteriormente, es decir, en el ámbito de la culpabilidad, lo que conllevaría es a una posible situación de exigibilidad o no exigibilidad, pero sobre la base entonces de haber acreditado previamente una conducta antijurídica. Sin embargo, en la medida en que ese sujeto ya ha obrado dentro del marco de la justificante, aunque haya también estado mediado por una situación de miedo, pero en la cual obviamente está reaccionando frente a una agresión que es idónea, que es contra su bien jurídico, creo que en mi sentir no habría necesidad de plantearnos luego el problema del miedo. Obviamente, uno podría también, y en su momento, pues hace ya bastante, se planteaba la discusión de si la justificante de legítima defensa era un elemento que debería indagarse a nivel de la culpabilidad, porque eso podía provocar justamente, como tú dices en tu pregunta, una situación de miedo, de afectación a nivel de la posibilidad de reaccionar de una u otra manera, pero en la medida en que ya hoy se concibe la justificante de legítima defensa como algo propio de la antijuridicidad o a estudiar en la antijuridicidad, creería yo que una vez acreditada la existencia de la justificante, la situación de miedo probablemente no jugaría un papel aquí protagónico para resolver el problema de ese sujeto que actúa por esa vía. Ahora, otra cosa es que ese miedo lleve al sujeto a creer que está siendo víctima de una agresión cuando en realidad no lo es. Entonces el miedo aquí podría tener, digamos, como una dimensión distinta. No responder a través de una situación de agresión real, aunque esté mediada por el miedo, sino a la creencia de una situación que no es real de agresión, mediada por la situación de miedo. Entonces, yo diría, si se dan los elementos de la justificante, reconoceríamos la justificante y el problema de miedo, digamos, no tendría un papel trascendental en términos de la solución del conflicto que nos estamos planteando. Bien, no tenemos nuevas preguntas y además hemos agotado el tiempo programado para la actividad. Eh, de manera que en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCAP, damos las gracias a los profesores Rodrigo Silva y Ricardo Echavarría por esta iniciativa y la valiosa exposición que nos han brindado. Profesor Echavarría, gracias por su visita. Esperamos poder contar con su participación y quizás otras actividades que podamos compartir con los estudios de posgrado en Ciencias Penales de la Universidad EAFIT en un futuro cercano. Gracias. Y a los asistentes, muchas gracias por su participación. La grabación de esta clase abierta será publicada en los canales y redes sociales de Posgrado UCAP. Muchas gracias y feliz tarde, profesores. Doctor Pompilio, doctor Rodrigo, a ustedes muchas gracias por la invitación, a los asistentes muchas gracias. Yo quedo a disposición a través de Rodrigo por si alguno necesita contactarme, pues
Rodrigo ya tiene mis datos, entonces a todos un feliz fin de semana y muchísimas gracias por la atención. La profesora Magali Vázquez, que es profesora del programa de especialización y secretaria general de la universidad, envía saludos y da su agradecimiento a los profesores por la actividad. Ok, muchas gracias al profesor Ricardo por haber atendido nuestra invitación y me sumo con Luisa a que ojalá sigamos colaborando conjuntamente. Bueno, que estemos todos bien, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.